Hola, hola a todos. Hola, 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 hola. Hola, hola Cristian. Hola Pilar. Hola a todos. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta nueva sesión de diálogos aislados. Les damos la bienvenida a todos. Eh, Les pido por favor poner sus micrófonos en silencio y si quieren hacer alguna pregunta, al final, si nos queda tiempo después de la conversación, vamos a responderlas. Las pueden ir haciendo en el chat que está al lado y ahí si nos queda tiempo, como digo, las podemos en el fondo hacer a nuestros invitados. Les damos la bienvenida entonces a esta nueva sesión de diálogos aislados. Este encuentro, en términos generales, busca tener, digamos, un espacio de conversación entre dos invitados que nos han, digamos, presentado su manera de enfrentarse a esta condición de aislamiento, digamos, y de confinamiento que estamos viviendo a nivel mundial. Y la idea es poder conocer entonces las miradas de cada uno de ellos en estos procesos creativos, en esta instancia de aislamiento. Para hoy tenemos una conversación muy interesante. Tenemos a dos invitados, un arquitecto y un artista, quienes nos van a contar acerca de las influencias universales y cómo la expresión local es, digamos, entendida desde la Ah, no, mirada, desde el bien, aislamiento. más o menos sencillo. Eh, una vez que parta todo, en general va Ahí les pedimos por favor si pueden poner sus micrófonos en silencio para no confundir. Gracias. Bien, voy a presentar a ustedes a nuestros invitados de hoy. Tenemos por un lado invitada a la artista Patricia Oces. Ella es chilena, pero ha crecido en la ciudad de Sao Paulo. Estudió artes visuales y es doctorada en poéticas visuales en la Universidad de Sao Paulo. Y su trabajo básicamente tiene que ver con un cruce entre la imagen y la memoria, que próximamente nos hará una presentación, y ha trabajado también como académica y ha sido, digamos, bastante premiada por reconocidas instituciones. Y Patricia nos va a conversar en esta oportunidad junto con Mateus Seco. Mateus, él es brasileño, nació en Niterói, pero a los 7 años se fue a vivir a la ciudad de Brasilia, donde estudió arquitectura y urbanismo en la Universidad de Brasilia y luego realizó un máster en la UCL en Londres. Y es socio fundador de la premiada oficina de arquitectura llamada Bloco Arquitectos. Ha sido también presidente del Instituto de Arquitectos en Brasilia. Y bueno, muchas gracias a ambos por participar en esta conversación, por aceptar estar acá. Y me gustaría en el fondo dar inicio a esta sesión con las presentaciones que ustedes nos han preparado para ir abriendo, digamos, los temas que luego estaremos conversando. Mateo, me gustaría que partiéramos contigo, que nos expongas acerca del concepto que hemos escuchado tantas veces y que me parece tremendamente relevante que podamos conocer hoy día en relación a la ciudad de Brasilia, como Brasilia, este concepto de que Brasilia es una isla. Veamos cómo ha surgido, digamos, ese tema ahora en temas de aislamiento, ¿no? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto por compartir un poco del trabajo y nuestra vida aquí en Brasilia. Bueno, he separado la presentación en dos partes y la primera parte tiene que ver con la vida en la ciudad de Brasilia, para que todos conozcan, ¿no?, que estudian arquitectura, pero la idea era dar un poco de la idea más de la vida del día a día. Y después también hablar un poco del trabajo de la oficina. Y son dos temas que no sé si tienen conexión directa, pero puede ser un tema para explorarnos después, ¿no?, en la conversación. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Todos ven? Está compartiendo, ahí Ok, sí. perfecto. Entonces, bien, vine a Brasilia, yo nací en Niterói, que es la ciudad vecina a Río, ¿no? Vine a vivir en Brasilia con los 7 años. Y bueno, todos conocen la ciudad. Y esa frase es una frase que se dice mucho aquí en Brasil, que Brasil es una isla, ¿no? A empezar por su concepción inicial, que es una ciudad que, bueno, en el medio de Brasil tiene que ver con una idea de desarrollo que había hace muchos años antes de traer el desarrollo del país para el centro del país, pero al mismo tiempo es un lugar que no tiene conexión, no tenía conexión muy fuerte con la orilla, la parte de las ciudades más grandes, como Río de São Paulo. Aquí en este mapa hay como ver
las distancias que hay, ¿no? Santiago, São Paulo, Río y Brasilia. Es un clima diferente, distinto de Río a São Paulo, es un territorio diferente, pero al mismo tiempo es una primera foto de la ciudad que fue hecha por Mario Fontenelle. Entonces, es una ciudad que fue hecha por el concurso que ganó Lucio Costa y medio de la nada, entonces su conexión con la cultura brasileña ha sido importada, ¿no? No había una ciudad grande cerca aquí de Brasilia, no había nada muy como local antes, sino que era un plano casi sin ocupación muy poca. Y desde pronto, en los 60, hubo concurso, se construyó la ciudad en 4 años, con una idea que tenía mucho que ver con varias filosofías que se discutían en los años 60. Esa es la foto del primer día de la inauguración. Y lo interesante sobre la ciudad, una de las cosas más interesantes es estudiar su creador, ¿no? Lucio Costa, y las influencias que tuvo él con las ideas de Le Corbusier y toda su formación. Lucio Costa ha nacido en Francia, tuvo una educación muy cosmopolita y fue el que tal vez ha iniciado la arquitectura moderna en Brasil, ¿no? Entonces, las primeras visitas de Corbusier a Brasil, Lucio Costa no le conoció, pero después le conoció a Corbusier y le encantaron las ideas. Y lo más interesante que me parece que se ve en Brasil, es un dibujo de Corbusier para Río de Janeiro, es cómo hizo la adaptación de ideas como extranjeras y otras ideas de otros lugares, y hizo esa adaptación para el plan que al final propuso para Brasilia, ¿no? Esos son dibujos originales del plan que presentó Lucio Costa. Y bueno, varias ideas muy elementales que estaban ahí y después se fueron desarrolladas en el plan final que fue la ciudad, ¿no? Y Lucio Costa solo hay diseñado 2 edificios aquí en Brasilia, la torre de televisión y la estación de buses central. Y ese es el plan del concurso, después se desarrolló y se cambió un poco, ¿no? Brasilia hoy en día tiene otras ciudades alrededor, fue planeada para tener más o menos 600.000 habitantes, hoy tiene más o menos 700 el centro, y es una ciudad protegida. Entonces las otras ciudades, las ciudades que han crecido alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos como un centro congelado y protegido, pero la ciudad se ha desarrollado y ha crecido mucho para las otras ciudades alrededor, ¿no? Y a mí me parece interesante estudiar una parte menos conocida de la ciudad, que es la parte residencial de la ciudad, que son las supercuadras, ¿no? El concepto que adaptó Lucio Costa tiene ideas de varios puntos modernos, pero adaptado a un concepto muy interesante para la vida residencial de la ciudad, que es su idea de integración con la naturaleza e incluso con desarrollo de esa idea de la unidad de vecindad, pero una unidad de vecindad que puede conectarse entre ellas, ¿no? Esta es una foto más reciente de la ciudad, esa parte de una de las alas, ¿no? Asa Sur se llama, y las partes residenciales de aquí. Y aquí se ve un poco más cerca, una visión de la parte tal vez más antigua de la ciudad, donde empezó la ciudad, ¿no? Las primeras supercuadras residenciales quedaron listas en los 59 más o menos. Y eso son fotos de la vecindad donde yo vivo, y son fotos más del día a día, ¿no? De esta integración. Una cosa que me parece muy importante es la idea del piso libre, y esas son fotos ya de la cuarentena, ¿no? Esa es mi hija, que es la escala humana ahí, y bueno, no se ve tan más lleno de gente normalmente. Ahora está especialmente vacío, pero normalmente se ve muy vacío y la densidad es muy baja, y la presencia de esa naturaleza es muy importante para las cuadras más antiguas. Son fotos también de la cuadra aquí donde vivo yo. Y también a la idea del piso libre, ¿no? Entonces, parte de la población vive en supercuadras y otra parte vive las afueras de Brasilia. Y bueno, me parece interesante la sensibilidad que tuvo Lucio Costa a hacer esta adaptación, ¿no? A las condiciones locales y la historia también de brasilera. Unas visiones de los equipamientos cerca de la casa. Es uno de los árboles más antiguos que fueron plantados aquí. Los árboles, vegetación que hay en el plano piloto no son nativos, sino que todo fue traído de fuera,
Entonces, funciona como un oasis cercado de la vegetación nativa, que se llama cerrado, que no fue usada en el plan de plan piloto. Bueno, y la segunda parte de la presentación tiene que ver con una cosa, un tema que voy a traer en la conversación también, que tiene que ver más con nuestra práctica aquí, ¿no? Tal vez no tenga ligación muy clara directamente con la historia de la ciudad, pero es una creación muy colectiva. Nosotros somos un equipo de 3 socios que trabajamos juntos ya hace mucho tiempo, y un equipo se cambia también de otras personas que colaboran con nosotros, pero lo que intentamos hacer en la oficina es un trabajo que, bueno, tiene influencias de lo que aprendimos aquí en Brasil, en nuestra vida en la ciudad y otras partes también, nuestros estudios y todo, pero principalmente es una arquitectura que intentamos hacer, que es una arquitectura de adecuación, decimos, ¿no? Es una arquitectura que intenta, con esos elementos como lenguaje, como elementos de lenguaje, intentamos traer influencias del terreno y otras influencias también específicas de cada proyecto y hacer con que cada proyecto sea algo muy específico, ¿no? Entonces, para nosotros la interacción desde el inicio del equipo, entre nosotros, de nosotros y del cliente, es una cosa que es muy importante para el proyecto. No es un proyecto individual, sino que casi siempre es una creación colectiva. Y bueno, eso, vemos que eso puede tener, aún es temprano para decir, ¿no? Pero puede tener influencia, ¿no? Después de algunos años, cómo vamos a hacer la interacción entre nosotros y cómo vamos a sacar de esa interacción nuevas formas de mirar y de traer ideas para ese proceso, ¿no? Esos son proyectos que, bueno, he separado en familias, ¿no? Más o menos. Tenemos casi un poco más de 10 años de oficina, pero ya experiencia más larga. Y esos proyectos tienen una conexión, por ejemplo, esos primeros proyectos son proyectos que usan la estructura como más o menos su lenguaje, su identidad, y tiene relación con la materialidad, que cada caso tiene también una razón por la cual se utilizó ese tipo de lenguaje, ¿no? Y otros tienen una relación más clara con por ejemplo, elementos más claros del programa. Por ejemplo, esos proyectos son proyectos que son como respuestas muy directas al terreno, a la topografía, ¿no? Y por otro lado, otros que tienen una respuesta más clara a ciertos elementos del programa, como por ejemplo en estos casos el sol, la protección del sol, que para nosotros aquí en Brasil es muy importante, ¿no? Y otros todavía que son también más cerrados en sí mismos, entonces son proyectos que miran hacia adentro. Y eso a mí me interesaría hablar después sobre cómo vamos a hacer la interacción entre nosotros para la creación de esos proyectos, que es una realidad que nosotros intentamos saber cómo algo que va a quedar después de este periodo más crítico y cómo eso va a hacer una interferencia en nuestro trabajo, ¿no? Entonces son 2 líneas principales que la intención es abrir esas 2 líneas y ver las conexiones con el trabajo de Patricia y después hablar un poco sobre todo eso, ¿no? Gracias, Mateo. Ahí después nos puedes seguir mostrando más imágenes con la conversación. Patricia, ¿nos compartes tu pantalla para ver acerca de cómo la Sí, imagen, digamos, y el tema de la interioridad que justamente está planteando Mateus, ajá. podemos empezar a revisarla? Bueno, primero que todo, también un gusto participar de esta conversación y me gusta mucho traer de vuelta mi trabajo a la discusión en el campo de la arquitectura, porque considero que tampoco, nunca lo dejé, ese campo. Entonces, ¿ahí se ve? ¿Funciona? Sí, sí. Ya. Ponle Eh, presentación completa. a Abajo. ver, ahí sí que parece que es acá, no. Ah, abajo a la izquierda si quieres le puedes ahí poner. Ahí, full screen. Ya. A ver si funciona. Sí. Ya, súper. Bueno, también
También separé algunos trabajos, hice un recorte pensando en esta situación, en esta discusión del aislamiento, en esta situación en que estamos todos, y también en la conversa con Mateus y en este ámbito, ¿no?, de la arquitectura. Y también separé en dos grupos, ¿no?, los trabajos. Pienso que ahora en este comienzo voy a mostrar el primer grupo, que se trata de los interiores, justamente de las casas también, ya que Mateus trajo casas, también traje algunas para que conversara con las de él. Y después, en un segundo momento, están trabajos que, especialmente en los últimos años, he realizado en procesos compartidos con alumnos, que también me he dedicado más a la enseñanza en las bellas artes, y que van en otra dirección, la dirección de la ciudad, justamente, hacia afuera, del recurrir, del explotar el espacio urbano, que es justamente lo que no podemos hacer ahora. Entonces, empiezo con estas primeras imágenes, que yo creo que, bueno, dan una buena idea de la manera poética, de la preocupación poética en trabajar los espacios, ¿no? Entonces, la primera es Patio de Luz, una serie que se llama Casapina. Traje 3 imágenes de esta serie porque hice muchas, una para cada cuarto de la casa. Es una casa que era la casa de mi abuela en el barrio Yungay, Santiago. Y justamente la situación que me propuse fue en el año 2007, cuando preparaba mi máster, mi magíster, de preguntarme cómo habría sido mi caso si hubiera siempre vivido en Chile. Entonces, esa pregunta me lleva a reconstruir esta casa, como transformarla en imágenes como una manera de hacerme dueña de esta casa, ¿no? De poseerla, digamos, por imágenes. Y para cada parte de la casa hago una acción o una instalación. En este caso, y esto es bastante importante decirlo, es una instalación hecha en el espacio con espejos y una performance realizada sobre esta instalación. O sea, para mí es muy importante la actuación sobre el espacio directo y no sobre la fotografía o la imagen. Un segundo trabajo es el tango del pasillo. Cada trabajo en esta casa lleva el nombre de su cuarto, ¿no? La cocina, el pasillo, el baño, y este es el pasillo. Es una pequeña película de 6 minutos, está en Vimeo, disponible. Si Vimeo, Patricia Ose, están todas las películas ahí. Y yo creo que habla especialmente de la situación de encierro también. Por eso también la traje, porque yo propuse a estos bailarines que eran muy reactivos al espacio, y por eso los llamé también para participar de esta performance. Primero que trajeron un tango a la memoria del espacio, del pasillo, ¿no? Era un pasillo que tenía una memoria de personas siempre pasando nomás por él, en un sentido, y ellos explotan otros sentidos de este espacio, otros movimientos, otras maneras que el cuerpo lo ocupe. Les propuse estar encerrados durante toda la performance en este espacio, y les propuse un comienzo y un final de esta historia, y ellos hicieron toda una improvisación sobre lo que se desarrollaba, ¿no?, como historia. Entonces son 2 bailarines chilenos, Gabriel y Gonzalo, incluso maravillosos, y ellos cuentan esta historia desde adentro de este pasillo, y es un pasillo que lleva hacia afuera, ya saliendo de la casa. El único trabajo que he hecho afuera de esta serie, y se llama Fachada, justamente para mostrar en una situación en que también aislea la casa de las otras a través de un espejo de agua temporario, una instalación efímera, y este espejo de agua le da una especie de espejo oscuro y muy profundo, ¿no?, a la casa, al mismo tiempo que la isla. Pero solamente Casapina tenía ese espejo esa noche y se transforma en una isla. Eso de las fachadas son esos pescados, es porque la casa también abrigaba dentro un negocio de pesca, un negocio de mi familia, y era una casa muy submarina, ¿no?, de características muy marinas. Entonces, todo lo que trato de hacer o de intervenir en los espacios tiene que ver con lo que entiendo de lo que compone su esencia, en fin, de lo que sería
construir sentido o resignificar, ¿no?, esos espacios a partir de su propio sentido. Por eso es muy importante usar materiales del lugar, como los bailarines, como este espejo que encontré también en esta casa inglesa. Este trabajo se llama Mirror, simplemente, y es sobre un espejo que se va desplazando por toda la casa y me permite fotografiarla a través de sus reflejos, y como que es un espejo muy antiguo, de 200 años, que tenía la misma edad de la casa, una casa vacía, una casa que perteneció a un escritor, John Osborne, y ese proyecto que me lleva hacia Inglaterra porque yo andaba buscando espacios reales de casas de escritores que pudieran haber originado los espacios ficcionales que yo conocía a partir de los libros, ¿no? Entonces, este espejo va andando, se va desplazando por la casa y me permite, ¿no?, por tener la misma edad que la casa, un ojo de su misma edad, me permite verla con esa edad también, de 200 años. Y siguiendo adentro de esta casa, que estaba al contrario de Casa Pina, que era una casa muy llena y habitada, esta casa era vacía, estaba vacía. Y yo invito a Phil Minton, un cantante, performer británico, que la ocupara con la propuesta de ocupar una casa con la voz de un hombre cantando solo. Entonces, él como performer vocal, más que cantante, también es muy reactivo a los espacios. Yo lo pongo en distintas partes de la casa y hago una película con todos sus pequeños, ¿no?, 1 o 2 minutos de performance en cada parte. Y de los cuartos, como vieron, había muchos colores, ¿no? Una casa que, aunque vacía, era habitada por muchos tipos de colores. Entonces, del cuarto verde contrapongo un color opuesto complementar, que es ese morado muy fuerte, y salgo a recurrir afuera de esta casa, que era de un verde extremadamente presente, que me llama a traer ese color opuesto complementar. Entonces, son algunos, solamente siempre hago muchas imágenes de cada trabajo, pero recorté solamente algunas acá. Y en esta principalmente me llama la atención la posibilidad o sea, los pocos elementos que se necesitan para que una imagen parezca ficcional, ¿no? Pensando, cuando Mateus estaba mostrando esa casa que me gusta mucho, que es alrededor de un pequí, un árbol muy típico aquí del Cerrado, y es una casa que es hacia adentro, ¿no? Es muy hacia adentro, es muy lindo ese proyecto, porque como que lo abraza al árbol y se protege de esa luz extrema. Este trabajo lo traje pensando en ese volverse hacia adentro. También es una casa de campo, ya son en una fase donde estuve trabajando en Francia, y se llama Le dos de la maison, las espaldas de la casa, que le da las espaldas justamente al paisaje, y yo cierro las únicas entradas que hay de luz o de ver este paisaje, con espaldas de personas también. Entonces está todo relleno en esta imagen. Y esta es otra fase ya, este trabajo, para hablar rápidamente, también tiene que ver con este volverse hacia adentro, esa búsqueda de espacios internos en otros lugares, ¿no? Y qué es lo que los compone, los caracteriza, y lo que me lleva a este lugar, en una ciudad llamada Nevers, en Francia, bien en el centro de Francia, una ciudad bastante pequeña y para nada conocida. Lo que me lleva es una ficción y un personaje ficticio. Ya en este caso es una mujer que tiene una historia terrible y que enloquece a partir de esta historia. Ella es un personaje de Hiroshima Mon Amour, un libro de Marguerite Duras, y yo voy a esta ciudad real de un personaje ficticio buscando por los espacios de este personaje, y encuentro el lugar donde ella habría quedado encerrada para que no se oyeran sus gritos. Sus padres y su familia la encierra ahí, en un subterráneo, y cuando encuentro este subterráneo, encuentro esta casa de esta personaje ficticia, saliendo del subterráneo justamente donde estaba, a la ciudad de Nevers, y recorriendo esta ciudad decido buscar por un rinoceronte que
solamente podía escucharlo haciendo ruidos y nunca alcanzaba a verlo. Un rinoceronte que pasa corriendo por las calles de Nevers cuando se pone el sol todos los días, solamente en ese horario. Entonces pongo mi cámara en diversas partes de la ciudad para buscar por este rinoceronte. Esto es una película también de 8 minutos que trata de esa búsqueda, de buscar ese animal magnífico todos los días en el mismo horario por estas distintas calles. Esta ciudad parece estar en, ¿cómo se llama? En cuarentena, pero no está. Es así, es como una ciudad que da la impresión de estar parada en el tiempo y la impresión de estar ahí los 2 meses que estuve trabajando fue de un tiempo distendido, un tiempo como que se inflaba, que yo creo que uno de los principales cambios también que hemos estado experienciando es esta alteración de los tiempos, ¿no? Esta confusión de tiempo, incluso que a veces parece que pasa muy rápido, muy despacio. Y en este caso, bueno, este sería Rinoceros, y termino con otra construcción también muy dada vuelta hacia adentro, que es un trabajo llamado Concierto para Edificio Traspuesto, o sea, es un edificio que existió acá, en este caso, ¿no? Hablando de tiempos. O sea, la verdad son 2 edificios y tiene una historia muy rara este edificio porque muy casi ficcional, por eso me interesó mucho esa situación, a donde decido, o sea, me invitan a hacer un comentario sobre esta situación, el edificio de la Galería Leme, donde tenía mis trabajos por algunos años, y este edificio lo van a votar, siendo que es un proyecto increíble, ¿no? Por Méndez da Rocha. Proponen al galerista que destruyendo este edificio obviamente lo van a construir a 100 metros de donde estaba. Entonces, como una historia muy rara de un edificio que votan y que vuelve a existir un poco más allá. Y bueno, en esta situación yo propuse que por un único día, donde estaba todavía de pie el antiguo y recién abierto el nuevo, que estos 2 edificios convivieran y que si pudieran conversar, yo pensaba qué conversarían, cómo hablarían. Y les decidí dar voz a partir del concierto doble de violonchelo de Vivaldi. Puse un músico en cada lugar y ellos consiguen, digamos que el concierto se realiza y los edificios siguen existiendo juntos, solamente en el video también, en un trabajo de video con estas 2 telas juntas, que me trae mucho la situación en que estamos ahora, por ejemplo, que conseguimos conversar y juntarnos y multiplicando, ¿no? Telas y coexistir en un mismo tiempo a partir de este virtual, ¿no? Y eso es, porque lo otro yo creo que puedo traerlo durante la conversación. Y aquí, para dejar de compartir. Gracias, Patricia. Bueno, eso es parte, digamos, de las temáticas que justamente estamos viviendo, ¿no es cierto? Poder estar en tantos lugares distintos, digamos, ahora vemos 65 personas reunidas cada una, digamos, en un lugar distinto, en países distintos, hablando con 2 brasileños, hablando en español, que ya es se les agradece mucho el perfecto español que tienen. Y bueno, me gustaría en el fondo que pusiéramos en los temas esto que de alguna manera ustedes están planteando y en contraposición cómo lo declaran. Y me parece interesante en el fondo cuando Mateo plantea que los proyectos, digamos, van a tener que repensarse, ¿no es cierto? Y empezar a entenderse cómo desde la arquitectura vamos en busca, digamos, de ese interior. Y en contraposición a lo que plantea Patricia, en el fondo, les abro la pregunta a ambos, cómo desde el interior, en el fondo, empieza a surgir, digamos, estos procesos creativos hacia este exterior. O sea, la relación interior-exterior pareciera que está siendo, digamos, una constante, tanto con las obras de ustedes, desde miradas distintas. Me parece interesante que nos cuenten acerca de eso, por favor.
Patricia. Bueno, a mí me parece así, el trabajo de Patricia me gusta muchísimo, es muy lindo y me parece que tiene una relación con el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Son cosas que son relacionadas a historias específicas, ¿no? De un lugar específico, una cosa muy que solo tiene que estar ahí en este lugar, ¿no? Y son temporales también, ¿no? En nuestro caso se queda, y el caso de Patricia creo que son registros más virtuales, ¿no? Y a mí me parece interesante porque en nuestro caso, en la arquitectura, ¿no? Arquitectura y arte, esa discusión que hay entre las diferencias de las dos, ¿no? Y en nuestro caso es un trabajo muy colectivo. Involucra mucha gente desde el proyecto de un equipo grande, de nosotros, no solamente los arquitectos, ingenieros, pero también el cliente, ¿no? Entonces es un proceso muy largo y por mientras no podemos ver cómo esos 4 meses ahí que se ha cambiado todo, cómo eso se va a reflejar en los proyectos futuros, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que la interacción que tenemos nosotros en la oficina, por ejemplo, entre nosotros los clientes que es un proyecto, es un proceso muy sensible, ¿no? De reconocer a las voluntades, a los deseos de la gente. Y en nuestro caso es una cosa muy de un diálogo que hay, mucho más que trabajo individual, ¿no? Entonces, esa relación creo que va a tener un impacto con esas relaciones que van a ser más lejos, desde lejos, ¿no? Nosotros cuando estamos en este proceso de elaboración del proyecto, nos juntamos muchísimo para discutir ideas, para intercambiar ideas con los clientes. Y yo creo que desde ahora hasta el futuro, creo que eso va a cambiar un poco también, ¿no? Porque esas relaciones van a ser distintas, ¿no? Al mismo tiempo, si comparo, por ejemplo, con la ciudad también de Brasilia, ¿no? Que es una ciudad muy rara también en el contexto brasilero, es una cosa interesante ver cómo la gente también usa la ciudad hoy en día, y la diferencia que había de cuando vine a vivir acá en el comienzo de la ciudad, ¿no? Las generaciones más nuevas, más jóvenes que yo, ya utilizan los espacios vacíos de una manera muy interesante, porque esos encuentros en los espacios vacíos, en una ciudad como Brasilia, donde esos encuentros no son tan espontáneos, sino la gente los arregla por apps, por ejemplo, por tecnología, hacen fiestas que son todas arregladas virtualmente, y la gente se junta ahí en el espacio urbano, que deja de ser una cosa que no necesita más de esa presencia física natural que pasa, ¿no? Entonces creo que en su manera, cada una de las cosas, el uso de la ciudad, por ejemplo, en mi caso, la ciudad de Brasilia, y los procesos de creación de cosas, de una manera van a sufrir, pero también tenemos una suerte, tal vez, en este caso, de tener esas tecnologías que nos permiten tener relaciones más cerca de uno de los otros, ¿no? Que en otros años, tal vez en otras décadas, tal vez no fuera posible. Entonces, yo creo que en nuestro caso, yo aún no sé decir qué va a pasar, ¿no? Pero seguramente ya está transformándose la forma que nosotros lidiamos con las obras, por ejemplo, construcción, ¿no? Que el producto es muy físico de lo que hacemos. Tenemos que estar ahí, tenemos que intercambiar ideas y tocar las cosas. Y no sé, creo que de alguna manera eso, en el caso de Patricia, como es tal vez un trabajo más individual, interior, van a cambiar de manera diferente, ¿no? No sé qué piensa Patricia también sobre eso. Sí, total de acuerdo, Mateus. Incluso es una de las reflexiones, ¿no? Entre este tránsito arte visual y de arquitectura, de cómo la arquitectura es un trabajo, ¿no? Esencialmente colectivo, o sea, no solamente, aunque sea un puro arquitecto, pero es todo un cuerpo de profesionales que se activa, ¿no? Y una de las, o sea, están los dos lados, ¿no? De la libertad del artista visual de decidir todo de comienzo al final, pero también de tener que realizarlo, y también está la precariedad de los medios y de conseguir realizarlo, ¿no? Entonces, están estos dos aspectos. Y sí, estoy de acuerdo con los procesos como esencialmente un proceso muy subjetivo, de una relación de una subjetividad con el mundo. El artista visual trabaja mucho desde la soledad también, ¿no? A pesar de que existen colectivos y procesos colectivos.
Entonces, por ejemplo, esos procesos que mostré fueron, incluso les comentaba, ¿no?, el otro día que no encontraba tan rara esta situación porque estoy muy acostumbrada a ir, por ejemplo, a la casa inglesa. Entonces estuve ahí 2 meses en una casa en medio del campo, de la nada, y con ovejas, ¿sí? Veía principalmente las ovejas, entonces estaba muy sola, conectada por este medio también, tenía internet, entonces estaba todo bien. Entonces, como me he puesto en esa situación en varios procesos, ¿no?, durante todos estos años. Entonces no me parece algo, un problema, o no me parece muy extraña como situación para proceso, para crear y todo. Me parece sí un problema para el proceso de estos otros trabajos que son justamente de explotar la ciudad, conocer la ciudad, de recurrir, de identificar lugares con que trabajar en estos procesos compartidos, ¿no?, que he hecho especialmente con los alumnos. Ahí no sé si quieren ver algo de imágenes también de esta parte, que ahí hasta traería otra pregunta, para preguntarte una opinión, Mateus, que uno de ellos me trae esa duda, que es sobre Goiânia, justamente, que es un proceso que consistió, ¿se ve ahí? Sí, Consistió en justamente el plan inicial de Goiânia, el plan urbano, que usamos en el cartel de la exposición que hicimos. Hemos trabajado con ocupaciones expositivas, ¿no?, porque hemos trabajado sobre una especie de ruina urbana que buscamos en estas ciudades y que pueden acoger acciones más fácilmente que otro tipo de espacio, y al mismo tiempo de una manera de reactivar y tornarlos visibles de nuevo, ¿no? Entonces, hasta quería preguntarte, Mateo, si encuentras, esto es una cosa que no he pesquisado, porque se dio en mi cabeza, que Goiânia, que fue planeada en los años 30 y construida también en pleno cerrado brasilero, no muy lejos de Brasilia, ¿no?, como 200 kilómetros, para mí siempre fue como un ensayo de Brasilia. Para mí que hicieron Goiânia para ver si funcionaba ser una ciudad de esa manera totalmente distópica, ¿no?, de la nada, y llegar a implantarla así en un lugar lejos de los grandes centros, ¿no?, que eran Río y São Paulo. Y a mí me parece que Goiânia hubiera sido como un ensayo y Brasilia fue el real proyecto. Siempre me da esa impresión. Incluso aquí se ven, llamaron a 2 urbanistas distintos y cada uno hizo un plan, cada parte de la ciudad tiene una cara completamente diferente, como bipolar, así, muy interesante. Y Sí, bueno, creo que tiene que ver, así, no directamente, pero sí como con el espíritu, ¿no?, de la época, creo. Y es interesante sí, ver también, ¿no?, porque a la vez nosotros aquí estamos muy lejos tal vez del centro de producción de cultura de Brasil, por ejemplo, de Río, São Paulo, aún son muy concentrados, ¿no?, aquí, pero al mismo tiempo, en esta época, en los 60, 50, en Brasilia, en el caso de Brasilia, fue como el ápice, el punto más alto de desarrollo de la cultura moderna. Entonces es un testigo de este tiempo, aunque es totalmente separado del territorio, tiene un espíritu que se quedó, ¿no? No hubo continuidad, creo, de la escuela, por ejemplo, donde yo he estudiado, no hubo una continuidad de la gente que empezó a enseñar ahí y de la gente que está hoy, porque hubo un montón de cosas, gobierno militar y todo, no hubo una continuidad. Entonces se quedaron los edificios, pero la gente poquísimo se quedaron, ¿no? Entonces no hay una tradición así muy antigua de la enseñanza, pero todo ese espíritu por ejemplo, Goiânia, que fue hecho Goiânia, de desarrollo, de traer el desarrollo para el centro del país y, bueno, y sí. también la época que se construyó, ¿no?, en los 60 y todo eso, de alguna manera siempre está ahí, ¿no? Siempre está como una construcción física que podemos recordarnos de una época muy interesante del país, ¿no? Incluso hoy en Ujú. día, un amigo vino, me recordó lo que decías de tu obra, ¿no? Un amigo vino a Brasil, un amigo de São Paulo, un arquitecto, y bueno, estaba muy triste con eso fue antes de todo eso, ¿no? Pero el año pasado, con las cosas políticas y todo, y después de pasear aquí con nosotros, y se fue a visitar unas cosas, y dijo que, bueno, esa cosa que la ciudad es, ¿no?, como
un testigo de lo que se puede hacer, ¿no? El potencial de las cosas que podemos hacer, le dejó más tranquilo, porque estaba muy triste, pero vio lo que puede ser, aunque la realidad se mostró diferente. Pero las ideas así concretizadas, ¿no? En el caso de la ciudad, son muy fuertes, aún son muy como... son como profesores de las cosas, ¿no? Uno está ahí para enseñar cosas también y enseñarnos posibilidades, ¿no? Sí, sí, entiendo, es como un futuro posible, ¿no? Y al mismo tiempo me llama la atención algo que, bueno, también pasa en San Paulo, pero lo noté muy visible en Goiânia y Campo Grande, donde vivo ahora, que también es de la misma región centro-oeste. Estas grandes construcciones como de futuros olvidados, así, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la imagen del Jockey Club de Goiás, que también de Paulo Mendes da Rocha, increíble, ¿no? De los años 60, y como que de un ápice de desarrollo, ¿no? Y de la idea del modernismo también, y de un futuro, ¿no? Brasil como un país de futuro, ¿no? Cuando estaba así muy fuerte toda esa idea, y que de repente ahora recurriendo, se ocupa toda una cuadra del centro de Goiânia y está completamente, es una ruina urbana, así, básicamente es una ruina, y incluso desde la idea de la colectividad y con percursos con alumnos y todo de explorar esa ciudad, decidimos ocuparlo de esa manera, ¿no? Entonces estos son los procesos colectivos que decía que traje en contrapunto a los solitarios. Entonces son instalaciones, performances y, no sé, por ejemplo, cómo proponer utilizar ¿cómo se dice? Vão libre, no sé. Pero, La luz libre, ¿no? ¿Se dice? Esa parte. Vão libre, es como esta parte, esta... Sin techos como... inmensos que no tienen apoyo, ¿no? Ninguno, no tiene ni un pilar por, no sé, es como un virtuosismo, ¿no? Arquitectónico, muy usado en Lina Bobardi, Paulo Mendes da Rocha, también le gusta mucho, Niemeyer, ¿para qué decir? Los grandes vanos de ese espacio. Y cómo resignificarlo, ¿no? Colgando un columpio que está escrito saudades, estas ocupaciones poéticas, ¿no? Y después de una manera más intensa, también lo que les contaba aquí está el plan del edificio en Campo Grande, que ocupamos también con los artistas, alumnos y profesores de la Universidad Federal, y propusimos un día de habitar conjuntamente este edificio, compartir sus espacios, porque son 30.000 metros cuadrados. Y fue realmente ocupado intensamente, o sea, como dice Vinicius de Moraes, no que sea infinito en cuanto dure, y se ocupó de esta manera con, en fin, instalaciones, pintura, grafitis, artes urbanas, skate, proyecciones incluso, ¿no? De algoritmo, es un grupo de profesores y estudiantes de arquitectura de la universidad. O sea, los usos posibles de estas ruinas urbanas, y termino incluso este comentario con este trabajo que es desde lo individual de nuevo, desde lo solitario, que son 3 intentos individuales de finalizar una obra pública. O sea, ahí yo voy con mi comentario y mi escala humana frente a este gigante, ¿no? Monumental, y trato de terminar el edificio sola, al alcance de mi cuerpo, ¿no? Digamos, hasta donde consigo como individuo. Entonces, justamente para demarcar, ¿no? Esa casi impotencia del individuo frente a estos espacios que son construcciones para abrigar mucha gente, para que pasen muchas cosas, ¿no? Entonces... Y es interesante también, ¿no? Que esas estructuras que hay como esta ahí en Goiânia también, esa gigante, y aquí en Brasilia, por ejemplo, aquí en Brasil es la ciudad de Brasil con que tiene el último cinema
drive-in, ¿no? De esos que llegas de coche y puedes ver la película desde su coche. Y estaba ya casi cerrando, ya no tenía público. Entonces ya estaba en sus últimos días. Yo le frecuentaba porque a mí me encanta, pero ahora es el único cinema que funciona porque la gente se queda en sus coches, está más con seguridad, ¿no? Entonces, esa es una parte de la ciudad que empezó a tener colas de coches para ver la película y se cambió justamente por ser así, ¿no? Y Brasilia, curiosamente también por tener esas distancias grandes, esa baja densidad, de una manera se mostró un poco más preparada, ¿no? Para que la gente, la parte central por lo menos, ¿no? Que la gente se mantenga las distancias necesarias para eso y de alguna manera eso funciona, para nosotros ha funcionado de una manera más confortable, ¿no? Para adaptarnos a eso es una cosa un poco más fácil. Entonces, solo la ciudad, mira, fue imaginar los 60 para una ciudad para coches, ¿no? Y llena tiene muchos problemas también, pero al mismo tiempo esos vacíos urbanos que tiene le permite adaptarse mejor a cosas, ¿no? De alguna manera, y cosas interesantes también que puedan ocurrir en estos vacíos. Sí, yo pensaba eso, también tiene que ver con Campo Grande, que es una ciudad muy poco densa, muy esparramada por el territorio, y en contrapunto a São Paulo, porque eso es prácticamente imposible. En São Paulo los transportes ya están todos al borde de su capacidad, ¿no? Entonces, como que muy difícil evitar la presencia del otro, ¿no? Sí. Estar solo. No, y Entonces, todo el tema de la densidad, ¿no? Tiene que ser repensado también, ¿no? La densidad ideal para la ciudad, ¿no? Que es un exacto. que lo había antes de eso, ¿no? Lógicamente es una ciudad más densa, más económica también para la infraestructura y todo. Pero, por ejemplo, el modelo que tenemos aquí es muy caro de mantener, ¿no? Los espacios vacíos, los parques y todo. No es un modelo muy sostenible, si imaginamos así, ¿no? Pero también, si imaginamos por el otro lado, también las necesidades de distancias físicas que tenemos que tener, por lo menos por algún tiempo, tal vez unos meses o años, son cosas que nadie imaginó antes, ¿no? Mateus, en ese sentido, pensando y tomando algunos comentarios que estoy viendo en el chat, eh, ¿qué ocurre en el fondo con, claro, la ciudad inicial, digamos, proyectada de Brasilia, que es el plan piloto, ¿no es cierto?, con toda la dimensión y todas las áreas sectorizadas, ¿no es cierto?, efectivamente calzan, digamos, con una determinada escala que permite, ¿no es cierto?, el aislamiento de manera quizás más predeterminada, ¿no es cierto? Pero eso efectivamente es para los habitantes de plan piloto, digamos, entendiendo Brasilia como el macro, digamos, proyecto con todas las ciudades satélites que en donde vive la mayor cantidad de población. ¿Cómo funciona, digamos, la entrada y salida y por ende, digamos, las distintas como habitabilidades en el fondo que se están generando en la ciudad? Mira, la ciudad de Brasilia tiene sin mismos problemas que las otras ciudades brasileñas, sino que por haber sido protegida en los años 90 como un patrimonio, se congeló, digamos, la parte central, de acuerdo con el proyecto original, ¿no? Entonces, hay un perímetro que fue definido para protección de la ciudad y, bueno, la ciudad se quedó casi totalmente como original con todos sus ideas buenas y todos sus errores también. Todo fue congelado, incluso es muy difícil de cambiar. Es una discusión que tenemos siempre, ¿no? ¿Qué debemos cambiar, qué no se puede cambiar? Es una discusión sobre patrimonio moderno, ¿no? Es un perímetro muy grande. Pero alrededor la ciudad ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, la ciudad hoy tiene 3 millones de habitantes, de personas. Si juntamos todas las ciudades alrededor de las ciudades satélites que se llamaban, ¿no? Entonces, hoy en día ya llamamos de otro nombre, pero Taguatinga, por ejemplo, es una ciudad satélite muy grande, Ceilândia, que es la que tiene la población más grande, y no necesariamente son ciudades mal diseñadas, sino que son totalmente diferentes, son tradicionales. Entonces, es una cosa interesante porque lo que pasa en el plan es como, de una manera, es como si fuera un experimento todavía utópico que se mantiene y con todas sus cuestiones, ¿no? Pero lo que decía es que vemos de una manera más utópica la parte central, hay unas lecciones interesantes, pero no que
lecciones que necesariamente podamos aplicarlas en alrededor. Entonces, los problemas aún están aquí, pero solamente no están a la vista de quienes caminan por el centro, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Ceilândia, que es una ciudad muy cerca de Brasil, de Brasilia, tiene uno de los números más grandes de contaminaciones. Una ciudad muy, muy densa y muy llena de mercados populares y muy benéfica, muy interesante también, pero está sufriendo muchísimo con todo eso, ¿no? Sí, y eso te iba a comentar justamente, Mateus, porque está el plan, ¿no? Que es lo ideal, y alrededor está como la realidad de Es Brasilia. una cosa muy rara, ¿no? Porque en Brasil eso pasa siempre muy junto, ¿no? Río de Janeiro, São Paulo, todo eso pasa junto. Tiene Sí, esas contradicciones, están siempre muy juntas. En Brasilia, el tema de la protección de la ciudad, hay eso, separación física, ¿no? Es una separación es un problema también aquí que nosotros siempre discutimos cómo hacer que esta parte central sea más democrática y todo el tema de transportes, ¿no? Y, sí, y me acordé del nombre de la película que comentábamos, hay un cineasta muy interesante de Ceilândia, sí, no sabía que era considerada otra ciudad, pensaba que era considerada una periferia de Brasilia, sí, pero, porque es inmensa, ¿no? También. sí, Y que surge como un lugar a donde van a vivir los obreros, ¿no? Que sí. construyeron Brasilia. O sea, toda esta gente que Había, se desplazó especialmente del nordeste, ¿no? A sí. construir. Había todas una serie de intenciones originales que no tenían que ver justamente con la arquitectura, ¿no? Yo supuesto imaginaba que la sociedad brasileña también iba a cambiar junto, iba a ser más justa, iba a tener menos diferencias sociales. Se subestimó muchísimo el poder de atracción que tuvo la ciudad, ¿no? Que vino gente de todas las partes por las oportunidades y todo, y subestimó eso, y se creció totalmente fuera del plan original. Y eso ha cambiado muchísimo. Incluso nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar en una parte de la ciudad recién, que fue la parte, por ejemplo, les enseñé la supercuadra, ¿no? Que son la parte más desarrollada del plan, junto con la parte monumental. Y aquí en Brasil, nosotros en la oficina, en el estudio, no trabajamos en la parte protegida, es muy solamente interiorismo de departamento. Entonces, casi todas las obras que enseñé ahí poco son en las afueras, ¿no? De la parte protegida. Cerca del centro, pero no protegida. Y eso tuvimos la posibilidad de trabajar en una parte protegida, pero que es una parte que es totalmente diferente del plan original, que los primeros habitantes de la ciudad la cambiaron para adaptar a una necesidad de habitación muy urgente que había, no había dónde vivir cuando vino los obreros y la gente y todo. Entonces hay parte de la ciudad que ves que es como un proyecto mal desarrollado, no hubo tiempo. Entonces ves cosas muy buenas y aquí 2 cuadras cerca y algo muy raro, ¿no? Y Mira, entonces, sí, para mí es interesante porque son como varios ejemplos de urbanismo, por ejemplo, varios ejemplos de cosas que han pasado experimentales, que hay como verlas, ¿no? Las que funcionan, las que no funcionan, las que nunca deberían repetirse y al mismo tiempo algunas ideas buenas también que puedes sacar para proyectos nuevos, ¿no? Y la falencia de algunos presupuestos, ¿no? Ese presupuesto, incluso del plan de construcción de país, porque Brasil surge en ese momento, ¿no? Están todos inspirados, la industria crecía enormemente y todo eso. Entonces necesitamos una capital, ¿no? Que atienda a todo el país justo al medio, geográficamente, ¿no? Estratégicamente implantada, pero Al como... mismo tiempo pones una cosa, construyeron una cosa que es muy lejos de todo, ¿no? Entonces, así, aún eso que dicen en el inicio, en el comienzo, ¿no? Brasil es una isla. La gente aquí en Brasil la usa, lo sabe, ¿no? La usa como crítica también, ¿no? Es una isla de la fantasía, donde todo tiene que ser bueno, pero no es la realidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, para Sí, nosotros, trabajar en ese contexto es una cosa así interesante también. Hay muchos problemas. Por ejemplo, en la situación que nosotros vivimos aquí para trabajar y es muy diferente de los 60. Entonces, tal vez las influencias que tenemos nosotros en nuestro trabajo y los programas y las cosas son totalmente diferentes, aunque nosotros somos como sacamos inspiración y eso, intentamos entender lo que hicieron los pioneros, lo que hacemos nosotros es diferente. Entonces, intentamos entender eso y, bueno, dar una contribución pequeña que sea en la discusión, pero sin perder de vista vimos a otro tiempo, estamos más conectados virtualmente, lo que decíamos antes, ¿no?
esa conexión virtual que tenemos nosotros. Bueno, yo conozco unos arquitectos en Chile, Argentina, fuera de América Latina. Eso era muy difícil en los 60, no había eso, ¿no? Y yo creo que es interesante porque tal vez en esa realidad el trabajo aquí sea más cerca de Paraguay, por ejemplo, tal vez que San Paulo. Comparamos mano de obra, por ejemplo, presupuesto. Entonces es interesante ver cómo esas influencias al final ¿no? van a adaptarse en cada lugar. Sí, yo pensaba Cristian, cuando... Sí, no, quizás un poco en el fondo pensando un otro tema, digamos, que me parecería interesante que nos contaran, como, y en relación a lo que están diciendo, el, aprovechando que estamos en el fondo con un artista y un arquitecto, ambos tienen procesos de trabajo, digamos, como de un poco de base, digamos, profesionalmente, distintos en términos de, pareciera que en el arte y en tu desarrollo, Patricia, el proceso es individual, ¿no es cierto? Versus el proceso del arquitecto, ¿no es cierto? Como presentaba Mateus, el tema, digamos, como en relación a la oficina, es bastante más colectivo, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría en el fondo que nos contaran cómo en estas instancias, en el fondo de aislamiento, cada uno tiene, digamos, su visión respecto de sus propios procesos creativos en términos de lo individual versus lo colectivo, ¿no es cierto?, las dos disciplinas. Y por otro lado también el resultado esperado en términos de lo permanente y lo temporal que también pueden llegar a ser las obras. En el caso de Patricia hay una condición escénica y de performance, de instalación, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, una determinada temporalidad. En el caso de la arquitectura, ¿no es cierto?, sabemos que la temporalidad prácticamente, digamos, se vuelve eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan esas dos instancias en el fondo en esta nueva condición de trabajo que estamos teniendo o en esta condición de habitabilidad que estamos teniendo? sí, yo encuentro que la temporalidad de la arquitectura, bueno, sería una primera gran diferencia, ¿no? Con las obras que yo hago, que serían interferencias muy puntuales en un tiempo que se pretende eterno, ¿no? De esta arquitectura. Pero es interesante pensar que también en una escala mayor nada es eterno, ¿no? Y cómo es muy fácil, principalmente estos últimos años que he trabajado sobre ruinas, siempre me ha gustado mucho trabajar sobre ese tipo de espacios, ¿no? A donde el tiempo hizo su trabajo también, digamos. Entonces, como una cierta especie de espacios falidos de la arquitectura, ¿no? Que ya no abrigan, por ejemplo, que ya no sirven para abrigar, o que se estaban construyendo y no llegaron a terminarse. Entonces, también cuestionar esa relación de pretensa eternidad, ¿no? De la arquitectura que yo sé que existe y se pretende, pero tal vez la eternidad, las ruinas sean más durables, ¿no? Que el edificio. Está eso también. Y eso me interesa poéticamente, me interesa como espacio que se produce en la ciudad, ¿no? Estos vacíos, desiertos urbanos, estos lugares, estas arquitecturas que desde su falencia producen, ¿no? Pero así, de manera práctica, pensando en esto de esta situación en que estamos y de los procesos individuales que yo decía que no me parece tan raro, ¿no? Estar aquí aislada, porque al final yo misma me he aislado, he buscado aislarme para producir y todo, y como que ha sido inevitable, pero al mismo tiempo en aislamiento en relación con espacios, ¿no? En aislamiento de persona, de individuo, pero la relación, como que eso potencializa la percepción y las sensaciones y todo lo que es necesario para crear estas acciones, intervenciones. Y lo que me ha funcionado ahora ha sido como más en términos de memoria, o sea, yo he ido rescatando en estos tiempos, desde que empezó, el 17 de marzo, claro, más de 2 meses, aquí paramos, no cerramos. Y me ha funcionado como un tiempo de rescate, de trabajo, de, de cosas que estaban hace mucho tiempo ahí olvidadas o paradas, dejadas de lado ahí, como decantando, y la estoy rescatando. Incluso apareció una casa que ya no existe más, de la calle Carrera en Santiago también. Y ni me acordaba que había hecho tantas imágenes de esa casa, y yo sé que esa casa ya no está. Y viendo las imágenes de nuevo, como que pasó a existir de nuevo y como fantasma.
Entonces estoy trabajando ahora en esa idea de esta casa que es fantasma y que sigue existiendo y como que se reconstruye a partir de esta situación también. Estar Qué aislada interesante. y desplazada. Genial. Entonces, pero es interesante porque incluso yo le propuse a los alumnos que para mí es una manera de trabajar en conjunto, ¿no? Porque para mí la situación que he estado en los últimos años de enseñanza significa principalmente compartir procesos, más que en arte es muy discutida la idea de enseñar, ¿no? Algo. Pero entonces más de compartir porque cada uno va a tener el suyo, ¿no? Muy individualmente. Entonces, eso también es lo precioso, ¿no? El proceso. Pero en esta idea de compartir, yo le propuse, por ejemplo, a un grupo de alumnos que realizara cada uno imágenes en su isla, justamente hablando de las islas, de la idea de isla, cómo es potente, y a partir de un libro llamado La invención de Morel, de Bioy Casares, bueno, siempre la literatura ahí, moviendo, haciendo los movimientos también, y en ese libro, claro, un hombre que llega a una isla y en esa isla empieza a ver muchas cosas, otras personas, y todo un cuestionamiento si son personas, si son imágenes, y qué es lo que es la imagen, una reflexión increíble sobre la imagen. Y al final yo les pido a estos alumnos que busquen desde de adentro de sus islas de Morel las imágenes que habitan sus islas. Entonces han estado trabajando en eso y han salido cosas increíbles. O sea, que yo pienso que más que el compartir, o sea, el compartir proceso, ¿no? Es un tremendo proceso también para mí. Así es como que yo veo hasta dónde puede llegar, ¿no? Toda una manera de trabajar que se comparte. Aunque desde la soledad, desde la individualidad, ¿no? Preservado esos espacios, pero el compartir posible que habría. Me parece que en nuestro caso, como decía, ¿no? La escritura como una construcción colectiva. En el espacio físico de la oficina es una cosa que pasa siempre. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho empezar algo solo en mi casa y después llevar las ideas a que fueran compartidas y o colaborar, por ejemplo, eh, aceptadas por todos y todos. Bueno, ese tipo de proceso en el que el comienzo muy en el inicio así, se hacía muy aisladamente, ahora ha cambiado total porque esa parte inicial que es muy individual se ha alargado, así está mucho más larga, ¿no? Porque antes de empezar o pasas más tiempo solo pensando en las cosas, ¿no? Entonces eso me parece que aún no puedo ver el resultado de eso. Me parece que puede ser una cosa muy interesante, tal vez algunas características más personales del trabajo van a empezar a aparecer porque la gente va a pasar más tiempo solamente con sus pensamientos, ¿no? Y también el cliente. ¿Puedo compartir la Sí, pantalla de sí, nuevo? sí. Porque voy a enseñar aquí una cosa, primero una cosa que tiene que ver con un poco con lo que estoy diciendo ahora, pero antes, solamente muy rápido, es una foto que se tiene que ver con la primera parte de mi presentación, ¿no? Que cómo la ciudad es usada hoy en día. Hay una parte de del proyecto que es la interacción con el cliente también, ¿no? Entonces, algunos del proyecto que hicimos nosotros tienen una relación muy cerca con características de cliente que nosotros hemos podido percibir cuando estábamos con ellos, así, personalmente, ¿no? A partir de presentaciones, por ejemplo, que estaban haciendo, o características que nos parecían que salían en palabras que uno decía, y bueno, recogimos esa palabra y trabajamos con ella después. Entonces, eso me parece que es una cosa que puede cambiar de una manera interesante, porque el cliente también va a pasar más tiempo solo pensando en las presentaciones, ¿no? Porque por esa casa de acá, le voy a enseñar ahora. Bueno, por ejemplo, esos proyectos que he separado como proyectos que tienen una relación más específica con la protección del sol, por ejemplo. Este es un edificio que hicimos incluso cerca de Brasilia, es entre Brasil y Taguatinga, es una carretera que hay conexión de los dos, que su fachada es un dibujo que diseñamos para que la luz nunca entrara directamente a la parte interna, poco presupuesto, ¿no?
Pero el segundo proyecto, que es una casa privada, recuerdo que primera reunión que hicimos con el cliente, le presentamos una propuesta que era totalmente diferente a esa y él odió la propuesta. No tenía nada que ver con lo que querían y no tenía nada que ver con los problemas que habían para este terreno, que tiene una vista muy bonita para ese valle, pero una vista que es muy directamente afectada por el sol de la tarde. Entonces, hablando con él, percibimos que esa característica para ellos era muy importante, ¿no? De la cosa del sol. Entonces hicimos un proyecto que es una reacción total a una cosa que captamos por estar ahí con ellos cerca y escuchándolos hablar y todo. Y recogimos eso y retratamos todo el proyecto y les presentamos de nuevo desde el punto de vista de la protección del sol, ¿no? La casa, la forma de la casa era una manera de mantener el sol afuera de la casa, el sol de la tarde, por más tiempo, ¿no? Entonces el sol solo iba a entrar en la casa a partir de las 4:30, por ejemplo, de la tarde. Y bueno, la forma de la casa es una respuesta directa a esta cosa, ¿no? Y tal vez eso, por nosotros no, ahora por ejemplo, las reuniones que hacemos nosotros con los clientes son siempre por Zoom, por ejemplo. No estamos a su lado, no podemos como percibir ciertas reacciones de las personas que para nosotros es muy importante para el proceso, no solo el proceso de nosotros juntos, ¿no? Pero por las respuestas que vamos a dar también, ¿no? A algo que propone el cliente. Entonces, eso me parece que puede también cambiar, así va a cambiar, no sé cómo. Y otra cosa que veo interesante en estos tiempos es cómo la gente usa las casas, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de visitar 2 casas, que son esas 2 aquí, que están aquí. 2 casas ahora en que las familias están ahí adentro de las casas como hace 3 meses sin salir, como ellas redescubren las casas, ¿no? Sus puntos preferidos, la parte donde se quedan, cosas que quieren cambiar. Por ejemplo, ya nos han traído varias cosas de cosas que quieren cambiar en la casa porque vieron que para vivir ahí por más tiempo es necesario cambiar cosas, ¿no? Entonces, es una casa muy... la fotografamos, están ahí, también la familia está ahí hace 3 meses, y esa casa tiene unos jardines que funciona como una caja, ¿no? Una caja muy neutra y blanca, así por adentro, los espacios más internos, y alrededor de ella funciona como una capa más de una materialidad más bruta que se supone que va a proteger esa parte interna, que es hecha de hormigón a la vista y ladrillo y todo. Pues esos jardines que proyectamos antes, que son jardines de cada habitación tiene su jardín, es una protección del sol por la tarde y todo, se volvieron como la parte más importante de la casa ahora. Entonces son la parte que ellos, como pasan mucho tiempo y trabajan ahí, estudian ahí, se volvió como, a nivel de usar la parte interna de la casa, esos jardines que conectan las habitaciones, se volvieron una parte mucho más importante que, por ejemplo, la parte social de la casa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso de la comunicación con el cliente, que hay que tener una visión de lo que va a pasar y no sé cómo vamos a percibir ciertas cosas que para nosotros son importantes ahora que estamos enseñando algo. Y por otro lado, creo que hay espacios que nosotros van a tener otra importancia, ¿no? para el proyecto también. Eso pasó con esa casa y esa también, que es una casa también en los alrededores, ¿no? Una casa muy conectada con la naturaleza. Y esa es la segunda casa de esa pareja, ¿no? Tiene una casa aquí en la ciudad y una segunda casa en esa parte rural de la ciudad. Y eso ahora se volvió la casa principal ahora, ¿no? Porque ahí se pueden quedar lejos de la ciudad, se pueden aislar ahí la familia toda. Y bueno, de una vez han cambiado toda la familia para allá, están viviendo ahí, han transformado, por ejemplo, esa parte muy vacía en algo muy ocupado. Ahora hay un montón de mesas diferentes. Ustedes se fueron, creo que les llevé ahí para ver la casa, ¿no? Sí, me acuerdo cuando estuvimos ahí. ¿Podrías Exactamente. contar, podrías contar justamente cómo ellos ahora están viviendo en este momento en esa casa? ¿Cómo se ha desarrollado el tema del paisajismo? En el fondo, Sí, sí, sí. Incluso el tema de la tengo, vegetación, que es un tema que en el fondo hemos como vuelto también a poner sobre el tapete, no sé. ellos ya estaban haciendo un movimiento ahí de estar más presentes, ¿no? Pero después de esos meses se volvieron y viven ahí. Entonces, esa casa fue la primera que usamos, les contaba que el paisajismo del cerrado, ¿no? De la vegetación nativa de Brasilia, no se usó en
en el proyecto de la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos interesamos por eso y conocimos una paisajista muy buena que se llama Mariana Siqueira. Ha empezado con nosotros a trabajar, a intentar hacer algo con el paisajismo local, ¿no? Entonces, esa casa ahora tiene una otra cara, porque como están ahí cuidando más, ahora hace 4 meses están ahí también directo. En esos 4 meses el paisaje, ellos están cuidando y viendo que necesita un poco más de cuidado, un poco menos de cuidado. El paisajismo de Cerrado ha crecido. Tengo fotos más recientes, después les puedo enseñar, pero se transformó también, ¿no? Porque la ocupación ahora tiene más continuidad y tiene más cuidado, ¿no? Antes es un abrigo alternativo y ahora es un abrigo principal, es la casa principal de ellos, ¿no? Incluso aquí adentro, esa presencia de la vegetación alrededor se ha desarrollado muchísimo, ¿no? No, qué interesante en el fondo. Bueno, ahí está lo del jardín, en el fondo que eran solo especies nativas, en el fondo muy Y propias. ahora les puedo enseñar cómo está hoy y después de esa ocupación más continua, de continuidad, ¿no? Que es una ocupación más reciente y está totalmente diferente porque se cambió de una manera así muy, a ver, Importante decir que el cerrado es un tipo de vegetación que es como una sabana brasileña y es muy como que por afuera, ¿no? Por la superficie se ve como muy sí, seca o sí. muy esparcida, no sé, pero es la que es una verdadera caja de agua, ¿no? De Brasil. Sí, es uno de los biomas más ricos de Brasil. Sí. Aún es poco explorado, así, la gente que ha trabajado con nosotros aquí es gente que trabaja con replantación de cerrado nativo en los parques nacionales. Ese trabajo de paisajismo aún no existe así muy desarrollado. Eso es un jardín muy experimental todavía. Entonces, bueno, entonces es muy interesante visitar la casa de nuevo, ver cómo se desarrolló la vida de ellos en esas nuevas condiciones y cómo la vegetación también ha respondido diferente, ¿no? Por la presencia de ellos por más tiempo. Y es interesante. Preguntan, Patricia, me preguntan por el chat interno si es que tú te interesaría intervenir esa casa que Mateus acaba de presentar. Miren que A los de te creo que les van a gustar. Les van a gustar. me encantaría, primero que me encantó bueno, de manera general, tu obra también, Mateus. Y esas dos casas, justamente la casa del Pequí y esa que mostraste ahora, fueron las que más me dieron ganas de hacer cosas. Y justamente iba a hablar de 2 aspectos que trajiste de esa casa, ahora que son del lugar, ¿no? Que son para mí muy fundadores del lugar, que para mí los empecé a ver cuando me cambié el centro oeste, cuando vine a vivir para estos lados también, porque desde Brasil hasta acá el mismo bioma, ¿no? El Cerrado. Y lo primero fue la luz, y justamente esa casa trabaja con la luz de una manera muy, bueno, de manera general, ¿no? Las casas tuyas tienen que considerar esa luz que es como una cachetada, así es como imposible negarla, es muy presente siempre, muy potente, muy fuerte, muy diferente a la luz de San Paulo, a donde yo vivía justamente en el centro, en un primer piso, entonces tenía poquísima, veía casi en la penumbra, así como tenía poquísima luz. Y de repente llego al último piso del edificio en Goiânia y luz, así como esto existe. Es que protegerte de la luz, ¿no? Del exceso de luz. Proteger, pero al mismo tiempo suavizarla, ¿no? Suavizar sus entradas y todo, que no sea agresiva, ¿no? Pero que esté presente, tiene que estar presente. Y al mismo tiempo, lo de la presencia del jardín, ese jardín maravilloso, que el Cerrado fue otra descubierta de haber venido a vivir acá, porque obviamente no ve vegetación en San Paulo, y también yo lo veía como algo que no, como sin importancia, ¿no? Algo que no es la vegetación más conocida, ¿no? En la floresta amazónica, que es más otra escala y todo. Esta es una escala como más baja, más esparcida, pero tiene como una vida interior muy fuerte. Entonces las formas, los colores, las flores, es todo muy Yo exótico. creo que el Cerrado tiene algo muy interesante también, que es esa cosa del renacimiento, ¿no? Que, por ejemplo, varias plantas tienen una cosa que necesitan de la quemada para que se puedan
reproducirse. La quemada es parte del ciclo. Del sitio, claro. Entonces, hay parte del año que pasas, por ejemplo, en esta casa nosotros hicimos, alrededor se queda totalmente quemado, tienes que proteger incluso, tienes que poner ahí una parte de protección sin vegetación para que el fuego no llegue cerca de la casa. Pero pasas ahí, parece que todo se murió, todo negro y todo. Y después de las primeras lluvias, así todo parece que renace. Entonces tiene una cosa de renovación que a mí me parece un paralelo muy interesante con nosotros también, ¿no? Con la vida de nosotros, que tenemos que, estamos de una manera más forzada, haciendo esa reflexión sobre todos los aspectos, creo, de la vida. Entonces, un renacimiento que tenemos que hacer después de todo, ¿no? Yo voy a hacer un paralelo con la situación política actual, pero de resistencia, ¿no? También. Porque el Cerrado es extremadamente resistente, porque lo han todo el tiempo muy agredido, ¿no? Y vuelve a nacer, es increíble. Entonces es una esperanza para nosotros. Oye, muchas gracias. Yo creo que ya debemos ir cerrando. Nuestros alumnos al menos tienen clases ahora en 3 minutos más. Así que por ello les quiero agradecer especialmente a Mateos y Patricia. Realmente es muy interesante, dan ganas de seguir conversando estos temas y sobre todo de ver, digamos, los procesos que van a desarrollar. Quedamos pendientes con esta isla que vas a trabajar, Patricia, en adelante. Ojalá lo podamos ver. Y nada, también ver, digamos, los resultados que justamente estamos conversando, ¿no es cierto?, que plantea Mateo de cómo esta nueva manera de trabajar y esta nueva manera de encontrarnos en el fondo va a tener también su repercusión en la arquitectura, ¿no es cierto? Les quiero agradecer a todos también haber participado de esta conversación. Los dejo desde ya invitados el próximo miércoles. Vamos a tener al diseñador industrial Stefano Pugliese, él es italiano, está viviendo en Turquía y va a conversar con el arquitecto chileno Mauricio Lenis a la 1:30 también vía Zoom. Así que nada, sin más, muchas gracias Mateo y Patricia nuevamente. Gracias a todos por estar acá. Gracias a ustedes también. Y nos vemos. Chao. Nos vemos entonces. Chao, chao.